Bien, terminamos espacios de Hilbert. Todavía no. Terminamos Lemma-Riesz. Se me fue la onda. Terminamos Lemma-Riesz, ¿ok? El Lemma-Riesz nos dice que si tienen un funcional lineal continuo sobre H, mi espacio de Hilbert, entonces L de Y, L de X vamos a ponerle, se escribe como Y de L, porque depende de L, con X para toda X en H. Es un teorema de representación. Ajá. Quedamos que va a ser muy útil para nosotros para demostrar existencia y unicidad. ¿Va? Pero todavía es más, el análisis es muy importante, ¿no? Porque observación. El regreso, más bien el converso, lo digo, converso del lemma de Riesz es cierto. Con esto me refiero a que si X, ¿no? O más bien si Y pertenece a H, entonces la función f de X definida como Y con X, el producto interno en Y y X, con Y y X, define un elemento de H, ¿no? La linealidad es trivial porque está en esta entrada. Ajá. Y está fijo, es lineal en esta entrada, entonces f es lineal. Es continuo por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? Es menor o igual que la norma de Y por la norma de X. Esto es una constante y esta es una desigualdad de Lipschitz, ¿sí? Está diciendo que f es acotado, ¿va? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Además de que me está diciendo que la norma de Y en H es lo mismo que la norma de F, pero como operador, me está diciendo que hay un isomorfismo isométrico entre H y su dual, ¿sí? Quiere decir que H es isométricamente isomorfo a su dual, y en particular es isométricamente isomorfo a su doble dual, y se me sigue olvidando cómo se llama esa propiedad. Cuando un espacio es isométricamente isomorfo a su doble dual, ¿cómo se dice? Se me olvida, caray. Desde hace rato se me está olvidando esa palabra. Pero lo que significa es eso, ¿no? Bueno, bases ortonormales. Alonso les dio ya un ejemplo de esto. Vamos a dar un par de resultados que necesitamos. Si S es un conjunto ortonormal reflexivo, el espacio es reflexivo si es isométricamente isomorfo a su doble dual, carajo. Si es un conjunto ortonormal en un espacio con producto interno B, ¿okay? Y ningún otro conjunto ortonormal contiene a S como subconjunto propio, entonces S se llama base ortonormal para B. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que una base ortonormal es un conjunto ortonormal que es maximal. ¿Sí? No está contenido propiamente en ningún otro conjunto ortonormal.
Y le pedí a Alonso que les demostrara, teorema 6, que dice que todo espacio con producto interno interno B tiene una base. Ortonormal. La prueba de hecho es prácticamente idéntica a la prueba que hacen en álgebra lineal para la existencia de bases de Hamel, ¿sí? De conjuntos maximales linealmente independientes. Entonces, y mucho ojo, un conjunto ortonormal, eso ya lo saben, un conjunto ortonormal es linealmente independiente, pero no es cierto que necesariamente es maximal linealmente independiente. Ajá. Ahí el orden, recuerden que sus elementos son, el orden es distinto, ordenas a través de los conjuntos linealmente independientes que están contenidos uno en otro, y acá no, aquí ordenas respecto a los ortonormales que están contenidos, ¿no? De hecho, en un espacio de Banach, la base de Hamel, o sea, la que conocen de álgebra lineal, la base de Hamel es no numerable, siempre, siempre. Mientras que hay bases ortonormales numerables, ¿no? De hecho, es la definición de espacio separable, ¿ok? Y hay otra diferencia, cómo generan vectores, ¿ok? Que es lo que vamos a ver, ¿sí? Bueno, para eso en particular vamos a ver el teorema 6. Es un resultado, no, perdón, el lema 2, ese ya se los di. Lema 2, es un resultado básico, se los doy de todos modos, dada una función f que va de x en 0 a infinito, con valores puede ser extendidos. Definimos el conjunto A como el conjunto de todas las x, tales que f de x es mayor a 0, ¿sí? Bueno, si A es numerable, más bien es no numerable, entonces la suma de los f de x con x en x mayúscula es infinita, ¿sí? Y por otro lado, si A es numerable, entonces la suma sobre todas las x en x de f de x resulta ser una suma finita, una suma numerable, una serie. La suma de n igual a 1 infinito de f de g de n, y g que va de n en a es una biyección, ¿sí? Bien, vamos a hacer la prueba. Mucho ojo, hay que definir aquí lo que significa esto, porque eso es una suma no numerable. ¿Va? Entonces, demostración 1. Tenemos que de entrada puedo escribir A como la unión de conjuntos a n igual a 1 a infinito, y a n van a ser todas las x tales que f de x es mayor que 1 entre n, ¿sí o no? ¿Ok? Bueno, entonces, si resultara que esto no es numerable, si A no es numerable, entonces, ¿qué debe ocurrir? Que algún AN debe tener cardinalidad infinita. Entonces, algún AN es al menos numerable.
¿sí? Es al menos numerable, ¿va? ¿Ok? Ahora, nada más, antes de eso, les recuerdo que si X es un conjunto y F es una función que va de X en 0 a infinito, definimos esta suma sobre todos los X de F de X como el supremo sobre todas las sumas con X que pertenece a algún conjunto F de X, tal que F está contenido en X y F mayúscula es finito. ¿Sí? Entonces estas sumas en general se definen de esa manera, ¿no? Y eso es gracias a que la función es no negativa. Ajá. Bueno, si A no es numerable, vean que coincide esta definición con el caso numerable, ¿sí? Si A no es numerable, entonces algún AN es al menos numerable. ¿Por qué? Si fuera finito, la unión numerable finitos es numerable. Entonces alguno de ellos tiene que ser al menos numerable. Tiene que tener al menos cardinalidad infinita. ¿Va? Bueno. Pero entonces, la suma sobre f de x, con x acá, pues va a ser mayor o igual que la suma sobre x a n, ¿ok? Sobre este a n, ¿va? De f de x. Pero fíjense que esa es mayor que la suma de n igual a 1 a infinito, mayor o igual, de 1 entre n, ¿no? ¿Ok? Porque sobre a n, cada f de x es mayor que 1 entre n. ¿Sí? A la hora de tomar el límite, por eso le pongo el menor o igual, pero esto es infinito. ¿Sí? Ya está, ¿no? Por lo tanto, la suma de estas f de x es infinita. Ahora, en el segundo inciso, si A es numerable, G de los naturales en A es una biyección y B de n mayúscula es la imagen del conjunto 1 hasta n mayúscula bajo la función g, entonces cualquier conjunto finito está contenido cualquier conjunto finito F, contenido en A, está contenido en algún de n, ¿no? Con la n suficientemente grande. Entonces, la suma sobre x que pertenece a f de f de x, pues es menor o igual que la suma de n igual a 1 hasta n mayúscula de f de gn, pero esta es menor o igual que la suma sobre x en x mayúscula de f de x, ¿sí? Entonces, tomando el supremo, del primero sobre n, obtenemos
y de una vez I sobre F, ¿okay? Obtenemos, tomamos supremo acá, esto ya está fijo, entonces el supremo de esto es una sucesión, esta sucesión de sumas parciales es una sucesión acotada y monótona, su límite es su supremo. Ajá. Entonces tenemos que el supremo de esta, o sea la serie, es menor o igual a esto, pero luego cuando toman el supremo aquí, sobre todos los f finitos, pues por definición de esta suma, obtienen esta de acá. Y entonces, por lo tanto, tienen que la suma n igual a 1 infinito de f de gn es la suma de los f de x. Y eso es finito. Ajá. ¿Va? Esto es finito además por 1. ¿Sí? Porque si es infinito, no se puede. ¿Va? Vean que además estamos probando algo importante. Estamos probando algo importante porque estamos probando que cualquier AN de los que escribí acá en el inciso anterior debe ser finito. Cualquier AN debe ser finita. ¿Va? Bueno, teorema 7 entonces. Esto es finito, no me quedo duda aquí. Creo que no necesariamente podemos concluir que esto es finito. ¿Ok? Porque, a ver, sí, porque tomamos la contrapuesta del inciso anterior, ¿no? Que dice si A no es numerable, entonces esa suma es infinita. Por lo tanto, si es finito, si saben que ese límite es finito, es porque la suma es numerable. ¿Ah? Bien. Bueno, teorema 7. Se ha hecho un espacio de Hilbert y S de un conjunto X alfa con alfa en algún conjunto de índices A, una base ortonormal. ¿Sí? Entonces, para Y en H, tenemos que Y se escribe como la suma sobre alfa en A de X alfa con Y por X alfa, y la norma de Y al cuadrado es la suma de alfa que pertenece a A de X alfa con Y módulo al cuadrado. Y conversamente, si tienen que la suma sobre alfa en A de el módulo al cuadrado de algunas constantes C alfa es finita, con C alfa complejos o reales, entonces la suma sobre alfa de C alfa por X alfa converge a un elemento de H.
Este es el teorema de generación. Esto me está diciendo cómo es que las bases ortonormales generan. Es muy distinto a cómo generan las bases de Hamel. Entonces, no es cierto nada más. No, las bases ortonormales y bases de Hamel realmente son lo mismo nada más cuando el espacio es de dimensión finita, ¿eh? Nada más ahí. Porque si están en un espacio de Banach de dimensión infinita, las bases de Hamel son no numerables. Mientras que puede haber espacios de Banach de dimensión infinita con bases de Hamel, con bases ortonormales numerables. Por ejemplo, L2. De hecho, me parece que Alonso ya les dio un ejemplo de eso. Y ya conocen la base de Fourier, ¿no? Es una base en 0pi de L2 0pi. ¿Sí? Bueno. La otra diferencia es cómo generan. Ajá. ¿Cómo es que generan elementos una base de Hamel? Si X pertenece a un espacio vectorial B y BI es base de Hamel, entonces X es alfa 1 B1 más alfa n de n para algunos de j igual a 1 hasta n finitos. Este es un conjunto finito. No importa si tu base de Hamel es numerable, finita, no numerable, no importa. Generas vectores siempre con combinaciones lineales finitas. Por eso es que en sí las bases de Hamel son muy complicadas de trabajar, porque imagínense que tienen una base de Hamel no numerable en un espacio de Banach, por ejemplo en LP. ¿Ah? Tiene una base de Hamel no numerable, ahí está. ¿Cómo generas elementos? Escribe un elemento en términos de su base. Pues tú tienes que identificar la cantidad finita de elementos de esa base no numerable que en particular generan ese vector, ¿no? Ahora, ¿por qué es esto? Supongamos que no es así. Esto es, existe 0 le ponemos, que es distinto de alfa 1